Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy estamos muy contentos, nos acompaña la maestra Arely Celeste Fonseca Sánchez, a quien agradezco infinitamente que nos haya aceptado estar con nosotros hoy. Yo sé que es una persona muy activa, ahorita vamos a escuchar sus síntesis curricular y es una persona, como les decía, muy activa, muy comprometida con el tema que vamos a hablar el día de hoy. Ella ha intitulado su participación en este programa como diversidad cultural. Pero antes de iniciar nuestra conversación, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para la síntesis curricular de nuestra invitada. Por favor. Claro que sí, doctora. La maestra Arely Celeste Fonseca Sánchez es maestra en Derecho Constitucional y Administrativo, así como licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito académico es profesora de las asignaturas Derecho Indígena, Derecho Agrario, Desarrollo Rural y Sociología Jurídica a nivel licenciatura en la Facultad de Derecho. En nivel maestría ha impartido cursos de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, Teoría del Estado y Argumentación Jurídica. En el ámbito profesional, se desempeñó como investigadora parlamentaria de servicios profesionales de carrera en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, donde realizó diversas publicaciones sobre derechos de pueblos indígenas y derecho parlamentario. Fue integrante del primer Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México y fungió como directora general adjunta de regularización de la propiedad rural en la SEDATU. Por supuesto, ha sido conferencista en diversas mesas, cursos y ponencias, destacando derechos sociales, derechos humanos y perspectiva de género, derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como derecho constitucional. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Bueno, debo señalar que la maestra Arely forma parte actualmente de la Comisión de Género de nuestra Facultad de Derecho, en donde estoy segura está enriqueciendo mucho las actividades de esta comisión. Debemos de destacar que la Facultad de Derecho fue la primera que tuvo una comisión de género, entonces pues eso nos pone orgullosas a todas, mi querida Arely. Pues vamos a iniciar nuestra conversación precisando quizás el concepto de diversidad cultural, luego estos conceptos sociológicos o sociales, cada quien los interpreta como mejor les parece. Entonces, para dar pie o sustento a nuestra conversación, si nos comentas qué vamos a entender por diversidad cultural, por favor. Gracias, doctora. Muchas gracias, maestra Amparo. Y bueno, muchas gracias a este espacio, al canal de Radio Yus Multimedia, por supuesto, a las autoridades de nuestra facultad. Muy importante hablar de la diversidad cultural. Estamos en octubre, elegí este tema justo por el tradicional Día de la Raza, 12 de octubre, Día de la Raza, así conocido históricamente. Pero esta denominación ha cambiado. A partir del año 2020 se le reconoce de manera nacional como el Día del Reconocimiento de la Diversidad Cultural o de la Nación Pluricultural, que finalmente este es el sustento constitucional con el cual es designado. El artículo 2 constitucional establece México es una nación pluricultural. Muy bien. Es un concepto, por tanto, también ya que tiene una implicación jurídica. Desde la sociología del derecho y desde la sociología jurídica está esta interacción con estos conceptos. ¿Pero qué es? Efectivamente, usted arranca con esta pregunta. Es el reconocimiento a esta diversidad de culturas, tan sencillo como esto. ¿Pero qué es la cultura? Bueno, a los antropólogos y a diversas disciplinas les ha costado más de décadas tratar de definir lo que es la cultura. La UNESCO por ahí ya arrojó algunas definiciones un poco más con un carácter jurídico. Son todas las expresiones, manifestaciones, formas de vida, artes, letras, todo lo que es este tipo de componentes humanos, toda creación humana desde un reducto mucho más simplista. Pero entonces este reconocimiento a la diversidad cultural va de ello, de reconocer la existencia de diferentes culturas, diferentes expresiones, y desde el propio concepto de diversidad ya podemos añadirle otros adjetivos: diversidad sexogenérica, hablando de la Comisión de Igualdad de Género, diversidad cultural. Hace no mucho tuvimos un evento justo acompañados del Seminario de Sociología con la Facultad de Derecho, hablando de los derechos de las mujeres indígenas desde esta perspectiva intercultural, que hacia allá es hacia donde debe tender la política. En la aproximación
hacia las diferencias culturales, ha habido históricamente diversos modelos. ¿Cómo nos aproximamos al otro, al diferente, a lo diferente? Desde ahí viene esta pregunta. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a atender? ¿Cómo vamos a aproximarnos a ese otro distinto? Y de ahí ha habido distintos modelos, desde modelos segregacionistas, cada quien por su lado, es casi como ni siquiera reconocer que existe la diferencia, la negamos y se acabó el problema. Pero la diferencia sigue estando ahí, esta diversidad que hoy debe ser vista como un factor que enriquece la cultura, enriquece las lenguas, enriquece la gastronomía, enriquece justo lo que México como tal es definido como esta nación pluricultural, con esta pluralidad de culturas, modos de vida, artes, letras, todo lo que finalmente es la cultura. Entonces, otro modelo que ha permeado o que ha existido a lo largo de la historia y que de pronto habrá que cuestionarnos qué tanto sigue vigente o no, a pesar de que desde la política pública y el derecho hay instrumentos que tienden a hablarnos hacia un modelo multicultural o intercultural, que es como el más avanzado. Pues a lo largo de la historia, además de estas políticas segregacionistas, ha habido otros modelos que son integracionistas. Bueno, en aras de la igualdad, todos somos iguales, pero borremos las diferencias. Y ahí es donde se pierde esta riqueza que da el reconocimiento a la diversidad cultural. En aras de la igualdad, borremos lo diferente. Entonces eso implica la violación de diversos derechos, ya si lo analizamos desde esta óptica. Otro modelo, el asimilacionista, bajo esta misma tesitura, borremos las diferencias, que todo se asimile, que todo parezca lo mismo, en aras de la igualdad. Este modelo histórico también de la igualdad en la formación de los estados-nación, básicamente es cuando este modelo ha tenido mayor auge. ¿Por qué? Bueno, es un momento histórico, cada estado lo requiere, ¿no? Requiere formar la identidad nacional. Esta pregunta acaba de pasar el mes de septiembre. ¿Qué es ser mexicano? Pues es una diversidad. México es un crisol de culturas. México es diversidad. Tan sencillo como este término, ¿no? Entonces, aproximarnos a estos conceptos sin duda complejos, sin duda desde el análisis social, nos puede dar muchísimo de qué hablar y más allá si lo aproximamos a conceptos jurídicos. ¿Qué tanto reconocimiento de la diversidad jurídica existe en la legislación y la política pública? Y si hubiera tal, ¿qué pasa con la discriminación? ¿Qué pasa con el racismo? ¿Qué pasa con el clasismo? Que son conceptos que también se vinculan intrínsecamente con este reconocimiento o no de la diversidad y que en buena medida viene explicándose a partir de los modelos que históricamente han permeado hacia el reconocimiento del otro, de lo diferente. Ya más avanzado, justo después de modelos asimilacionistas, un modelo multicultural. Se asumía desde diversos teóricos. Ferrajoli, por ejemplo, sostiene por ahí desde la diferenciación jurídica de las diferencias, como él lo postula, la importancia de ese reconocimiento. Hay una diferenciación, pero hay un reconocimiento de igual valor. Sin embargo, en un modelo multicultural se sigue asumiendo como dos sistemas separados, como si no hubiera una interacción entre sistemas, que justo es lo que ya se permite y se analiza a partir de un modelo de la interculturalidad. Justamente, las culturas se interrelacionan y se nutren recíprocamente. No se trata solo de abordar desde cualquier perspectiva al otro como el diferente y hablar de ellos y nosotros, como usualmente nos aproximamos a temas como pueblos indígenas, migrantes, el extranjero, el nacional, y de pronto vemos cuántas cuestiones nos vinculan, nos hacen interactuar y hacen que la cultura realmente se pueda analizar desde una perspectiva tal cual, intercultural, en un plano de igualdad, sin asumir la superioridad cultural de ninguno de los modelos, en un plano de igualdad, en un plano de respeto, en un plano de análisis en el cual se permita valorar igualmente las diversas culturas y entonces poder aproximarnos, sí, a ese otro sujeto distinto, pues con una verdadera postura de derechos, básicamente. Claro. En este sentido, maestra, y que usted atinadamente nos ha explicado, en un mundo globalizado, diríamos como el que ahora, y que empezó en lo económico, pero que ya ha permeado justamente en esta diversidad que usted refiere, ¿cuáles serían los desafíos en este sentido para la sociedad actual, para el derecho, en el caso específico, al, diríamos, globalizarse toda esta situación? Recuerdo aquellos movimientos hace, que será como un par de décadas, ¿no? Movimientos globalifóbicos se llamaban. Entonces, algunas de estas demandas de la sociedad civil,
organizada eran no podemos permitir esta globalización porque siempre habrá alguien que quede en desventaja, como efectivamente la historia lo ha mostrado. Estos pensemos desde la perspectiva económica, desde la perspectiva del desarrollo, no con esta visión sustentable que hoy se tiene, sino un paso más atrás, el desarrollo desde una perspectiva meramente económica, los tratados de libre comercio, como en materia de agricultura. No podíamos competir en igualdad de condiciones ante un campo tecnificado, con subsidios, frente a un campo sin recursos, sin fertilizantes, sin maquinaria. Entonces, un poco desde aquí venía esta pugna de algunos movimientos en el momento de entrar en procesos de globalización, tenemos que hablar desde un plano de igualdad, pero si estamos en estas diferencias materiales tan consistentes, tan reales, ¿cómo podemos aproximarnos a tratar de hacer ver que ni jurídicamente, por más que un documento lo buscara, bueno, las condiciones materiales, las condiciones físicas no lo permiten, ¿no? Y bueno, la lucha de clases también podría venir desde aquel análisis ante fenómenos de globalización. Y hoy en día estamos ante retos, me parece que mucho más complejos. No solamente es la globalización económica, sino en buena parte cómo se ha diluido, ya recordemos a Bauman, ¿no? La modernidad líquida, cómo se ha diluido esta posmodernidad o el momento presente y cómo es imposible controlar mucho de lo que tradicionalmente podíamos tener cierto control en estructuras de poder, en instituciones, y hoy en día, ¿cómo podemos intervenir en ellas ante un mundo sí globalizado, en un proceso de posmodernidad, y con la influencia tan grande de nuevos actores o factores de control o control social? Entonces se interrelacionan diversos mecanismos, digamos, o procesos que también desde el análisis social podríamos discutir ampliamente. ¿Y qué pasa entonces con esta diversidad cultural ante esta diversidad? Bueno, pues yo sigo insistiendo, el reconocimiento de la diversidad del otro en un plano de igualdad de derechos, no como que borre su diferencia para que estemos situados en la igualdad que yo propongo, sino en el reconocimiento desde sus diferencias, desde sus derechos, sin asumir ningún modelo como superior a otro, ni tratar de imponer uno al otro, sino en este plano de reconocimiento e igualdad, permite una nueva aproximación hacia cuál puede ser una mejor solución, ya sea de integración o de desarrollo en materia económico, político, social. Hoy vemos en la política pública buena parte del discurso desde esta perspectiva. Se dice que es una perspectiva intercultural, se dice que es a favor de derechos de minorías, de grupos en situación de vulnerabilidad, de pueblos indígenas. Lo que va a ser muy interesante ver es qué tanto presupuesto se asigna, qué tanto realmente se destinan recursos para hacer efectiva la política pública. Ya hablaba hace un momento del ámbito legal, específicamente la Constitución. Artículo 2 constitucional reformado el 30 de septiembre de 2024, hace un año. Acabamos de celebrar un año de la reforma constitucional en materia de derechos de pueblos indígenas, que va un paso más allá desde lo que hace 25 años se había logrado. Pero, ¿qué tanto impacta esta reforma si aún no hay la ley reglamentaria que ordenaban los transitorios? ¿Qué tanto podemos realmente hacer efectivos estos derechos a la diversidad cultural reconocido constitucionalmente si la Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos no cuenta con los instrumentos aún planteados en la propia ley? No cuenta con el presupuesto para que funcione. Entonces, bueno, pues ahí vienen los verdaderos retos para hacer efectivo que en un proceso de globalización, en un proceso desde el derecho, podamos entrar realmente a atender lo que la ley prevé o lo que al menos se pueda replantear. Me parece que son ahí muchos de los retos que podríamos discutir ampliamente, sí. Sí, ¿no? Al final que permee justamente en la realidad cotidiana de esas minorías, si se quiere ver desde esta perspectiva, ¿no? Pero que en general tendría que ver con todos, ¿no? Son estos como derechos fundamentales, ¿no? Que justamente en esa diferencia, pues tenemos esa igualdad, ¿no? De poder ejercerlos y que justamente ahí va a estar la incógnita, ¿no? Si lo puedo hacer o no. Claro. Sí, una cosa es decirlo desde el escritorio, ¿no? Porque normalmente esto es lo que sucede, o sea, son personas a lo mejor con muy buena intención, pero realmente no conocen la realidad de lo que está sucediendo, ¿no? O como bien dices, si no, eso no tiene presupuesto, pues nos vamos a quedar en nada. Si
había que expedir una serie de ordenamientos jurídicos que ahí se quedan y nadie dice nada, pues el impacto es del discurso nada más, ¿no? No estamos haciendo a las acciones correspondientes para verdaderamente lograr un cambio. Y en este sentido también yo pienso que tampoco hacemos campañas para sensibilizar, ¿no? Queda esa idea de que el derecho lo cambia así como por varita mágica las cosas, y no, en nuestro actuar cotidiano, ¿no? En este punto, hace unos días, por razones de otra naturaleza, yo les decía a mis alumnos, ¿no? Cuando vemos a una persona que está vendiendo artesanía, ¿no? Automáticamente pensamos en denigrar su trabajo, ¿no? Es decir, en regatear, ¿no? Y yo les decía, pues, si van a una tienda no van a regatear, ¿verdad? Ahí el precio que tenga, lo mismo 100 pesos que 1000 pesos o más, no lo hacemos porque sabemos ahí. Y algo que es tan valioso y que en el extranjero reconocen con mucho entusiasmo, el trabajo manual, porque todas esas artesanías es trabajo manual y que no lo reconocemos, ¿no? En algo estamos fallando como sociedad, no solamente desde el aspecto jurídico, que es muy importante, pero ¿qué estamos haciendo en este sentido, no? Y yo les salió a colación por las fechas que vienen de mucha celebración, ¿no? Que tenemos celebración desde septiembre hasta diciembre, ¿no? Y unas manualidades que el mundo reconoce, y sin embargo nosotros mismos no les damos ese valor, ¿no? Y creo que ahí como sociedad estamos fallando, porque por un lado siento que hay un doble discurso, ¿no? Vamos a darles todo el apoyo jurídico, etcétera, pero en nuestro cotidiano actuar siento que hay una disminución del valor que le damos, ¿no? O solo cuando nos están viendo, ¿no? Ay, mira qué bonitas las artesanías, ¿no? Y luego nunca lo tomamos consideración o volteamos más, como decías hace un momento, a lo global, a lo externo, que lo propio, ¿no? Y como bien decías, México es un país con mucha riqueza, ¿no? Está reconocido internacionalmente todas las riquezas que tiene en naturales, en flora, en fauna. O sea, deberíamos estar orgullosos y luego cuando hacemos esto, pues dices, a ver, esto no está funcionando, ¿no? Sí, pensaba en esto de los pueblos mágicos, ¿no? Ay, sí, que justamente la idea era como rescatar, ¿no? Poner al pauta, pero cuando uno se va, los mismos habitantes de esos pueblos mágicos están sufriendo todo el impacto negativo, ¿no? Porque justamente se vio desde esta visión turística, si lo queremos ver así, pero claro, el turista va con una percepción diferente a lo que realmente se vive en el cotidiano, las personas que habitan ahí, ¿no? Yo creo que ahí también está discrepancia entre lo que se espera, ¿no? Y que lo que realmente ocurre, ¿no? Y otros fenómenos que, por ejemplo, en el caso de pueblos mágicos, cómo han afectado a la vida cotidiana, al colectivo humano, a la sociedad que ahí habita de manera permanente, tradicional, y que al incorporar estas categorías originalmente como para una protección, una revalorización desde la perspectiva turística, muchos de los resultados han sido absolutamente negativos, procesos de gentrificación, desplazamiento de las personas originarias de determinada zona, y de pronto el permitir que vayan integrándose otros, no sé, cadenas de restaurantes, tiendas, y esa magia que tenía el sitio pues ya solo queda como en la fachada, porque todo lo demás es el mismo modelo comercial que permea en todo el mundo, ¿no? O en otras regiones. Ahí es uno de los grandes retos, cómo preservar con este reconocimiento de la diversidad cultural sin que ese reconocimiento implique una afectación a la vida cotidiana de la sociedad. Y entonces ese justo medio es uno de los grandes retos, sin duda. Mira, yo por azares de la vida, acabo de estar en varios pueblos mágicos. Y aquí haría una crítica pública, ¿no? Los están uniformando de color amarillo. No, precisamente estamos en contra de eso, ¿no? Estamos diciendo que somos pluriculturales, ¿por qué no dejar a cada comunidad como era? A mí fue algo que en el fondo me molestó, ¿no? Porque estamos perdiendo la identidad de cada uno de estos pueblos. Si yo los uniformo todos de amarillo,
que además está muy feo el color, dicho de paso, será que tengo manía del amarillo, pues sí, porque es un color raro, tú seguramente lo conoces, el color que le están poniendo a los pueblos mágicos, no, yo creo que la diversidad precisamente podríamos analizarlo en esos pueblos mágicos, amén de los problemas que estamos señalando, que están teniendo, ¿no? Pero unificarlo, no sé quién habrá tenido la brillante idea, pero a mí me gustaría más haber visto estos pueblos mágicos en su originalidad, ¿no? Y entonces justo estos modelos que refería yo hace un momento, modelos de atención a las diferencias, vemos cómo siguen cobrando vigencia el asimilacionismo, claro. Que todos se vean iguales, hay que uniformarlos no. para que le demos una identidad. Espérame, tú ya tenías una identidad y has luchado de manera ancestral por preservar tu identidad. Y es esa la riqueza que se viene a conocer desde gastronomía, desde arquitectura, desde las aproximaciones que quieras. Pero si yo voy a empezar a implementar una política de nuevo asimilacionista regresándome 2 siglos, pues entonces, ¿dónde está ese reconocimiento a la diversidad? En el discurso pluricultural, no, porque ese es justo otro. Es el reconocimiento a la existencia de esta diversidad en un plano de igualdad y de interacción mutua, en donde se nutren recíprocamente los sistemas, cómo se van enriqueciendo. Y tampoco se trata de verlo de manera aislada, cada quien su sistema. Por supuesto, en esta globalización que estamos, hay que impulsar, por ejemplo, hay algunos estudios en materia de inteligencia artificial que hablan de, en la preservación de lenguas indígenas y de derechos de pueblos indígenas, se tienen que poner mayores esfuerzos para que la inteligencia artificial contribuya a esta preservación y esta diversidad. Y no que pues represente un riesgo, porque riesgos habría muchísimos. Por ahí hay algunos especialistas que empiezan a hablar sobre derechos digitales de pueblos indígenas. Muy interesante estaría empezar a platicar de ello, no solamente desde este reconocimiento a lo diverso y que cada quien se quede en su esquema, sino, bueno, cómo proteger ante los retos globales. Ahí hay otros muchos retos. Sí, ¿no? Porque de alguna manera lo que está sucediendo es precisamente están perdiendo su identidad, ¿no? Y precisamente yo creo que uno de los puntos que se pretende en esto de los pueblos mágicos es precisamente dar a conocer esa diversidad, esas distintas formas de apreciar la vida o la cultura o la forma de convivencia. Si yo los uniformo a todos, ¿no? Ya con ver uno, ya para que vea otro, ¿no? Digo, estoy yendo al extremo, ¿no? Pero a mí me gustaría ver en cada uno de estos pueblos pues, cómo eran, ¿no? Lo que se debe de hacer, que es conservar eso como debía de ser. Y aquí, por ejemplo, me van a permitir la diversidad de hablar siempre de Campeche. Está protegido, pero las casas se conservaron en sus colores originales, no las uniformaron. Ustedes van a Campeche o a otros estados que están declarados Patrimonio de la Humanidad, han conservado y están limitados a tener que hacerlo así. Si no lo hacen los particulares, lo tiene que hacer el Estado. Pero a mí me daría una tristeza enorme llegar a Campeche y que todas las casas estén unificadas. O sea, me da depresión. ¿No? Y eso es lo que están haciendo con... Bueno, sí, me molestó este punto, ¿no? Porque entonces lo que decíamos en el discurso, sí, a ver, vamos a protegerlos, vamos a tenerlos, vamos a establecer un marco jurídico, pero en la práctica está pasando como nos has informado y nos has ilustrado muy bien, pues esto estamos retrocediendo y yo no veo voces de alarma. Bueno, aquí en la academia y todo. Sí, al contrario, pareciera un discurso, sí se está actuando a favor, pero poco se está observando como estos puntos finos quizá que permiten otro análisis de qué modelo es el que realmente está permeando. Uno de los instrumentos que para abordar la diversidad ha sido muy útil para tomar el parecer, el sentir, la voz del otro en ejercicio libre de sus derechos, por ejemplo, es el derecho a la consulta. Particularmente de pueblos indígenas. Hay también una consulta muy específicamente diseñada y regulada para personas con discapacidad, para colectivos de personas con discapacidad. ¿Para qué? Para que no se diseñen estas políticas, instrumentos, leyes desde el escritorio de quien no sabe lo que es, lo que se imagina y lo que piensa que puede. Entonces, si el derecho a la consulta ha sido visto como un derecho y un instrumento que permite la protección de otros derechos, lamentablemente no ha sido un derecho que se haya respetado plenamente. Hay muchos procesos de consulta que se han llevado a cabo de manera amañada, sin seguir los estándares internacionales, es decir, no ha sido previa, libre, culturalmente adecuada, de buena fe, que son al menos las directrices que se han fijado desde la Corte Interamericana
para que un proceso de consulta a pueblos indígenas sea válido. Y pensamos en grandes proyectos de desarrollo, pensamos en la transformación, incluso aquí en la Ciudad de México hay proyectos de unidades o de centros culturales que están, digamos, son parte del programa de gobierno, que han sido sometidos a procesos de consulta. Y en algunas comunidades están votando en contra de ellas porque rompe su identidad. Pensemos en Coajimalpa, el pueblo de Coajimalpa, las personas originarias de ahí pidieron este proceso de consulta y bueno, pues sí o no a las utopías, por ejemplo, en Xochimilco, un caso similar, que cualquiera pensaría, bueno, una política pública de un espacio de desarrollo, suena muy bien, pero tomemos el parecer de esas personas que pertenecen a ese pueblo originario, que son parte de esa diversidad, en un diálogo intercultural, justo, en un diálogo de reconocimiento y respeto mutuo de las diferencias. Esa es la puerta que puede permitir mejores resultados, más que la imposición o el diseño desde el escritorio, como usted decía, ¿no? Y eso, por supuesto, las afectaciones que trae consigo a la identidad del pueblo, la identidad desde la perspectiva personal, pero por supuesto comunitaria y de la sociedad en sí. Sí. Sí, bueno, aquí justamente en nuestro auditorio tiene varias inquietudes, están muy inquietos ahora, pero justamente ahora que usted refirió la parte de la tecnología, en este sentido, como bien ha referido en la construcción de nuestra identidad, tanto individual como colectiva, ¿de qué manera ha impactado la tecnología y los medios de comunicación? ¿De manera positiva, de manera negativa? ¿Cómo lo ha visto usted? Hay, me parece que muy buenos aportes, por ejemplo, gracias a la tecnología, hoy podemos tener en el buscador de Google traducción al náhuatl. Ahí hay un reconocimiento de esa diversidad lingüística, aquí es desde la perspectiva lingüística, para poder contar con un medio de traducción, a pesar de que en México hay un reconocimiento de 71 lenguas indígenas, de 68 a 71, según la perspectiva y el catálogo, pero con más de 365 variantes lingüísticas, distintas maneras de hablar una sola lengua. Por tanto, bueno, el tener ya al menos en un buscador una manera de aproximarnos a una lengua originaria, bueno, ya nos da pauta para verlo como un avance, para la preservación de las lenguas. El año 2019 fue en México el año de las lenguas indígenas. Y a iniciativa de México entramos al decenio, estamos justo ahora en el decenio de las lenguas indígenas, para reconocer su aporte, para reconocer su valía, para que se preserven las lenguas. Hay diversas lenguas en proceso de extinción. Gracias también a la tecnología y a la inteligencia artificial, supe recientemente de un caso de un hablante zapoteco que ha entrenado a la inteligencia artificial para generar como un traductor en su lengua. Yo hace algunos años colaboré aquí con un proyecto en la facultad. La obra se llamó Formularios de uso frecuente en la judicatura, y en estos formularios yo lo que planteé fue que diseñáramos algunos básicos, una solicitud de credencial de lector, pero en diversas lenguas. Si tuviéramos en todas las lenguas, sería una manera de hacer mucho más accesible simplemente el derecho a la identidad como ciudadano. Mi intención hubiera sido para registrarse, el formato de registro de acta de nacimiento. No tuvimos tal alcance, era un proyecto mucho más ambicioso, pero solo para la credencial de lector. Si pensamos en las restricciones lingüísticas, aquellos que no hablan español, que todavía hay un porcentaje en la población que solo habla su lengua, pues estamos negándole derechos, el derecho a poderse registrar y adquirir la calidad de ciudadano con una identificación. Digo, aunque cumpla la mayoría de edad y aunque constitucionalmente es ciudadano, para todos se necesita el trámite con la credencial de lector. Y si no está en su lengua, pues bueno, eso le restringía en buena medida. Logramos la traducción en 3 lenguas, maya, náhuatl y zapoteco. Pero para lograr esa traducción en zapoteco fue complicadísimo, porque buena parte de los hablantes decían, esta lengua es oral, no estamos tan acostumbrados a escribir y a transcribir cómo vamos a traducir estos términos. Entonces ese logro que hoy el hablante de zapoteco está haciendo, entrenando a la inteligencia artificial, me parece que abre la puerta a grandes avances que se pueden tener en la preservación de la diversidad cultural, la diversidad lingüística, haciendo un uso adecuado de estas herramientas tecnológicas, nuevos medios de comunicación, redes, inteligencia artificial, grandes retos, pero también implica, por supuesto, posibles violaciones a derechos, posibles riesgos, ¿no? Desde temas que nos vinculan a todos.
las noticias falsas o deepfakes, el robo de identidad o de datos personales, la manipulación de imágenes, y esto pues nos aplica por igual. Hay casos documentados de personas indígenas que son explotados, de explotación sexual, y que bueno, pues también podrían ser víctimas de alteración de imágenes, el mal uso, ¿no? Que finalmente puede ir hacia muchos otros aspectos. Entonces, bueno, como en todo, toda herramienta puede tener lados positivos, negativos, pero sí ya hay algunas evidencias de cómo está siendo empleado de manera muy favorable. Creo que ahí hay mucho que podríamos pensar, abonar, por ejemplo, en la protección al patrimonio cultural, textiles, obras de arte, artesanías. Ahí también hay mucho que podría explorarse desde la inteligencia artificial, porque los riesgos que hay en ello también son muchos. Tan sencillo como este bordado, bueno, pues una máquina ya lo puede copiar y en 3 segundos está listo. Al trabajo manual que implicó y el costo y su valorización, ahí vimos cómo ya hubo un proceso que afectó significativamente los derechos de las personas creadoras, de los artistas realmente, no artesanos, sino realmente artistas detrás de estas obras. Y que luego vemos el plagio y vemos a grandes marcas que han plagiado esto y que utilizan el argumento de la inspiración. Fue una inspiración únicamente. Y entonces, pues bueno, sin duda ahí hay otros grandes retos que quizá al abordar temas como inteligencia artificial, derechos digitales, hay que replantear hacia dónde podríamos pensar las protecciones necesarias. Y en ese sentido, ese reconocimiento fundamental, ¿no? De ese trabajo hecho a mano de inspiración, y que, como bien dice, las grandes marcas, pero tampoco vemos que suceda nada, ¿no? Sí se da la noticia que están copiando esos modelos, pero luego ya no sucede. Bueno, cuando menos yo no me he enterado, ¿no? Que vamos a llegar a juicio, vamos a denunciar, vamos a esto. No, sale como la noticia de periódico y ahí, pues en mi sentir se acaba, ¿no? O sea, nos informan de que está pasando esto, pero no vemos acciones, o luego ya no nos enteramos. A lo mejor sí las hay, pero ya no nos enteramos de que esto suceda. Y eso también, como bien decías, ¿no? Sí, lo puede hacer una máquina, pero el valor no es igual, ¿no? No hay un reconocimiento a esa labor personal que lleva años. Y ahorita que estabas hablando, pensaba yo en estos países que hacen, pues ahora mismo se me fue el nombre, como que los hacen personajes vivientes. No, creo que China, Japón tienen esta figura. No recuerdo muy bien, pero precisamente reconocen a los artesanos y los hacen patrimonio viviente o una cosa así. ¿No has oído de esto, Amparo? Lo oí como patrimonio, se me fue ahorita. Cultural inmaterial. Eso, pero son, digamos, las personas, por ejemplo, que tiene una forma especial de hacer un tejido. Sí, que solo, y que no puede. Y que lo ha transmitido. Me recuerda, ya tiene, yo creo que como 10 años o más, porque fue una tesis que hizo el maestro Rosalío, que en paz descanse y que nos acompaña en espíritu. Él dirigió una tesis precisamente de una chica de Oaxaca, que había una persona que hacía una cosa muy especial de artesanía. Y esta chica, como era de su pueblo, pues se interesó en el tema de esto, de que los declaran a la persona, ¿no? Y eso implica que van a apoyarla para que haya discípulos o alumnos que aprendan y no se pierda eso. Y tristemente en México se llegó a la conclusión que no había forma de hacerlo, no había el procedimiento para hacerlo. Creo que China y Japón tienen, Corea tienen más. Corea adelante. Tienen de este tipo, que me parece muy interesante, ¿no? Pero que a lo mejor ahora ya esto ha variado, pero te digo, fue una tesis de Rosalío. Y me pareció que esta chica, pues muy involucrada, muy responsable sobre esto, pues era de su pueblo, de su comunidad. Yo dije, qué tristeza, ¿no? Porque cuántas personas de estas se están perdiendo, y esas formas de hacer tejidos o de hacer artesanía en general, o lo que dices de lenguas o idiomas que se están extinguiendo, que es riqueza cultural que estamos perdiendo, ¿no? Claro. Y que yo siento que no, como que nos fijamos más en lo visible que en estos pequeños detalles de
de apoyar, ¿no? Que es una tristeza que se pierdan, ¿no? Pues alguien dirá, no, pues ya nadie lo habla, no, eso no es el meollo del asunto, ¿no? Esa riqueza la estamos perdiendo y como que estamos ahí a la orilla del camino, ¿no? Ya se desapareció otra lengua, qué bien, ¿no? No, eso nos debería de alterar, claro. ¿no? Sí, no, ese es el reto también, porque pensando ahorita en lo que dijo la maestra, y usted refiere de las lenguas, ¿no? Cuando aquí pedimos, ¿no? Que acrediten un idioma extranjero, ¿a qué le damos preferencia? ¿No? Inglés, italiano, francés, ¿no? Yo creo que apenas incorporaron las lenguas indígenas, ¿no? En el centro de lenguas sí, pero no como un requisito para otros estudios. Siguen estando fuera en ese sentido. Pero yo, por ejemplo, tuve una buena experiencia, una ex colaboradora se acercó un día a esta chica a clase y me dijo, me interesa participar como adjunta en la clase de Derecho Indígena. Yo vengo llegando de Bolivia porque fui becada, fui becada a Bolivia a realizar estudios porque hablaba náhuatl. Esa fue la puerta de acceso a la beca, el hablar otra lengua, una lengua indígena. Entonces, bueno, sí también hay avances, quizás que no son tan visibles, no son tan sonados, pero esta chica me pareció un gran ejemplo de cómo el saber una lengua indígena le abrió la puerta a tener estudios en otro país, a conocer otros contextos, desde la interculturalidad, incluso en Bolivia, desde una nación plurinacional, allá con otra aproximación, no desde pluricultural, sino plurinacional, un estado plurinacional como se asumía Bolivia constitucionalmente, y los estudios que ella pudo realizar y, bueno, pues traer conocimientos, siempre enriquece, ¿no? El poder. Entonces, también ver este tema de la diversidad como una puerta que pueda abrir a diversas oportunidades. Esto, por supuesto, para nuestro auditorio, las y los estudiantes que sé que están ahí muy atentos escuchándonos, que vean esto como una verdadera oportunidad. También tenemos estudiantes que hablan una lengua y que probablemente no han perdido el interés en replicarla, en aprender más sobre ella, por esta tradicional visión de ¿para qué me va a servir? Por estos modelos asimilacionistas. Borremos las escuelas antes, el modelo educativo es el mayor ejemplo de este modelo asimilacionista. Las escuelas rurales no buscaban el desarrollo de las lenguas, no en una perspectiva intercultural, hasta hace poco. La perspectiva era, vamos a castellanizar, que todos aprendan el español y que todos se sumen al carril del mexicano que queremos ser. Pero ahora, pues bueno, ya se da esta revalorización, hay nuevos intentos, nuevas aproximaciones desde la interculturalidad, la diversidad de saberes, la diversidad cultural y cómo esta enriquece el mundo. Entonces, bueno, ahí hay algunos pasos que se están dando, hay mucho por hacer, estos son temas valiosísimos para el desarrollo de tesis, como usted ahora hablaba, para todas y todos los interesados. Aquí recientemente también yo tuve la fortuna de acompañar una tesis sobre la protección de patrimonio cultural en el análisis de la Ley Federal de la Protección del Patrimonio Cultural de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos. Así se llama la ley. Y uno de los temas más criticados, pues justo la falta de operabilidad, la visión que se tiene de las artesanías desde una perspectiva solo mercantil y pues no, hay mucho más del patrimonio que hay que revalorizar y pensar en cómo podría ser la mejor forma de protegerle. Bueno, pues aquí, insisto, grandes temas y retos, muchos temas de investigación para nuestros alumnos y por supuesto para todas y todos nosotros, para pensar en cómo brindar una mayor protección y garantizar que esta diversidad cultural no se pierda, que esta diversidad cultural pues siga aportando a esta diversidad al mundo. Finalmente es parte de su gran riqueza. Y bueno, pues con motivo del próximo 12 de octubre, antes llamado Día de la Raza, pues ahora que se sepa que es esta diversidad, reconocimiento a la diversidad cultural y por ello la importancia de abordar todo esto. No fue un encuentro de dos mundos en aquel entonces, fue un verdadero encontronazo, un verdadero genocidio. Todo lo que se borró, pero todo lo que también contribuye al mestizaje. Somos parte de esta, en su momento llamada la raza cósmica, que hay grandes también temas que podríamos hablar. Pero bueno, somos herencia de ello y el reconocimiento de esta diversidad nos nutre a todos, nos aporta a todos de mejor manera. Mi querida Arely, estamos muy contentos, hemos aprendido mucho, ojalá nuestras conversaciones hayan sembrado algunas semillitas en los alumnos y los chicos que nos escuchan. Te agradezco infinitamente el haber aceptado estar hoy, nos dejas una tarea importante, ¿verdad? Nos vas a
reflexionar sobre estos puntos tan importantes. A quienes nos acompañaron, mil gracias por estar con nosotros el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, bonita semana.